Muy buenas tardes. A nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata en Cali, a nombre del ingeniero don Alberto Puentes y de este servidor Miguel Ángel Puentes, les damos una cordialísima bienvenida a esta sección de capacitación laica y hemos estado ya desde hace unas cuantas semanas con un tema muy interesante de historia de la Iglesia primitiva. Bien, como ustedes ya saben, pasemos a la siguiente. Este ha sido un estudio desde Jesús a Constantino el Grande y su evolución en el siglo XXI. Y justamente hoy vamos a comenzar ya el aspecto del siglo XXI, la aplicación de lo que hemos venido estudiando para ahora aplicarla a nuestro tiempo. Pero antes de ello, vamos entonces a pedir la dirección de nuestro Dios. Gracias a doña Rosmary Canales, que está con nosotros, la profesora que nos ayuda también en el manejo acá de la plataforma. Voy a pedir anticipadamente y abusivamente a la hermana Hedwig que nos tenga la oración final. Muchas gracias. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti cada momento. Hoy ha sido un día de muchas bendiciones. Gracias. Y es una bendición poder dedicar estos minutos al estudio de la metodología usada en tu iglesia primitiva y cómo aplicarla hoy para la predicación del Evangelio. Acompáñanos en estos minutos, Santo Espíritu de Dios. Y de paso, queremos rogarte por misericordia, por amor y cuidados para tus hijos en Ucrania. Gracias por oírnos. Lo hemos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy en nuestra lección 8, modelos de crecimiento de iglesia en el siglo XXI. Hoy vamos a comenzar algo diferente de lo que hemos venido haciendo. Hemos venido estudiando bastante la historia patrística de los padres de la iglesia primitiva, y hoy empezamos a hacer un análisis de la casa iglesia o grupos pequeños o células, como lo llaman en otras denominaciones. Vamos a estar estudiando justamente cómo es que han hecho o están haciendo en otros lugares mediante esta metodología que tuvo la iglesia primitiva, cómo la están aplicando, sus ventajas y sus desventajas. Entonces demos inicio y quiero primero que todo presentarles aquí al doctor Julio Juárez. Él es pastor y maestro de teología en la Iglesia Adventista por más de 30 años. Actualmente él está radicado en Estados Unidos y él ha hecho una investigación justamente sobre estos modelos de crecimiento de la iglesia en el siglo XXI. Entonces, básicamente voy a utilizar un material de investigación del doctor Juárez. Siendo un pastor adventista, él ha colocado su investigación, su material, para beneficio de todos nosotros, y le hemos hecho unas pequeñas adaptaciones para nosotros aquí en Cali. Bien, esta lección, vamos a ver la siguiente diapositiva, presenta cómo crece la iglesia del siglo XXI en algunas regiones y tradiciones cristianas del norte, centro y Suramérica. Un paralelismo entre la iglesia primitiva y las congregaciones actuales, pues nos va a ayudar a entender por qué las iglesias no han impactado a la sociedad tal como lo hicieron los cristianos primitivos durante los primeros 3 siglos. El objetivo, pues, no es juzgar la doctrina, no, sino analizar los métodos de crecimiento que algunas iglesias utilizan para avanzar en la proclamación del reino de Dios. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde y el próximo sábado.
Las tradiciones cristianas evangélicas han penetrado en varios lugares de difícil acceso, eso hay que reconocerlo, pues pues es sorprendente el ímpetu que muchos pioneros han manifestado al ir a lugares inhóspitos a proclamar las buenas nuevas. Actualmente la Iglesia Cristiana Evangélica tiene presencia en muchísimos países, en muchas localidades. Sin embargo, ocurre un fenómeno. ¿Cuál es ese? Pues la congregación comienza con muchos bríos y en muchísimos casos termina con escalofríos. Se estanca. El crecimiento se hace lento y en algunos casos, en lugar de avanzar, retrocede. Estamos hablando de un mundo evangélico en sentido general en el mundo. Veamos que en los Estados Unidos y Canadá ocurre algo inusual, inusual que en otros lugares sucede con poca frecuencia, por ser lugares con una fuerte presencia de inmigrantes. Originalmente pues vinieron de Europa, que ellos son los que conforman Norteamérica, pero hoy por hoy con esa creencia del sueño americano, del país de las maravillas, pues estos países se han llenado de una fuerte presencia de inmigrantes y hay ocasiones en que una iglesia se ve pujante, llena de miembros. Sin embargo, en pocos meses o años quizás familias enteras se cambian a otras ciudades, a otros países, se vuelven a sus lugares de origen y las iglesias quedan con muy pocos miembros. El desafío, lógicamente, de esas iglesias es volver a llenarlas para dentro de un corto periodo de tiempo o quedarse vacías definitivamente. Hay iglesias que se quedan con el mismo número de miembros por años. No hay un plan agresivo de crecimiento o penetración a lugares nuevos para hacer llegar el evangelio. Y debido a este problema, entonces se pueden plantear algunas preguntas. Escribámosla. ¿Será el plan de Dios quedarse estancados? Y estoy hablando de iglesias evangélicas en sentido general. ¿Será la estrategia de crecimiento la que no es efectiva en esos lugares? ¿Podría ser que la iglesia tiene miembros en lugar de discípulos? Y esto nos recuerda a los estudios que hemos tenido en estos últimos meses de la iglesia primitiva, que ellos no se preocupan por tener miembros, sino discípulos, de entrenar discípulos. Por lo consiguiente, mis hermanos, muchas iglesias no quieren cambiar su método de crecimiento porque son muy tradicionales, muy tradicionalistas. Piensan que al cambiar su estrategia de crecimiento, de evangelización, pues van a comprometer sus doctrinas. Eso no es así. Bien, pues cada iglesia tiene su forma de trabajar en pro de los que no conocen a Cristo. Y la lección de hoy, pues, no es que intentemos cambiar la metodología de las congregaciones ni presentar un modelo único, pues, para ser más efectivos en la evangelización. No, veamos que es solo para motivarnos, nosotros los que estamos hoy atendiendo, motivarnos a implementar los principios y las estrategias que la iglesia primitiva practicó para ganar nuevas almas para el reino de Dios. Y eso es lo que hemos hecho a través de estos últimos sábados, estudiar todas las estrategias que ellos utilizaron. Los principios son aquellos que no cambian. En cualquier época, en cualquier lugar, siempre los principios son los mismos. Son efectivos y eficientes en la proclamación del Evangelio, los que usó la iglesia primitiva. Y si usáramos esos principios hoy, pues la historia no se equivoca. No, se ha comprobado que las iglesias que, utilizan una palabra moderna, reciclan esos principios de los primeros cristianos, pues han impactado grandemente a la sociedad donde se han establecido.
Veamos qué tal es el caso del metodismo en Inglaterra. Para finales del año 1700, nótese, más de 300 años atrás, con los hermanos Wesley, John y Charles Wesley. La iglesia cristiana del siglo XXI necesita volver a revisar el crecimiento de los primeros 3 siglos e integrar esos principios para revolucionar la sociedad con el Evangelio. ¿Qué utilizaron los hermanos Wesley en Inglaterra? Grupos pequeños, en hogares. Lo mismo que hizo la idea primitiva, la casa iglesia. No construyeron iglesias. La iglesia primitiva nunca construyó un templo. Todos los cultos se hacían en las casas iglesia. Estos grupos pequeños, con los dones espirituales que Dios da a sus hijos, con el discipulado, ese entrenamiento a formar discípulos y la testificación intensa, dio un resultado extraordinario. El metodismo, la iglesia metodista en Inglaterra en muy pocos años se hizo bastante fuerte y muchos de los pioneros que llegaron aquí a Norteamérica, Estados Unidos especialmente, fueron metodistas. Y la iglesia metodista en algún tiempo, en el siglo XVIII, parte del XIX, fue una iglesia bastante fuerte por su metodología. Y así nació la iglesia metodista allá en Inglaterra. Otra cosa que debiéramos ver es que la mayor parte de ministros de diferentes tradiciones cristianas, vamos a ejemplificar en la siguiente diapositiva, pues están conscientes de la efectividad de los grupos pequeños, ministros de otras denominaciones. Ellos saben del impacto que causarían dentro y fuera de la iglesia si todos y cada uno de sus miembros descubrieran sus dones espirituales. Esto se hace en esos grupos pequeños, ¿va? La gente tiene libertad de participar, de opinar y va descubriendo los dones que Dios le ha dado. Porque en las iglesias grandes, uno es un repollo, una lechuga más en esa huerta grandísima, una cabeza más ahí. Entonces, los líderes no ignoran el crecimiento cuantitativo y cualitativo, cantidad y calidad que cada congregación tendría si se implementara una testificación intensa. Los pastores sabemos que una iglesia que está llena de discípulos, no miembros, discípulos, se reproduce con más discípulos y nuevas congregaciones. Surge entonces la siguiente pregunta, escribámosla. ¿Por qué no todos la ejercitan? ¿Por qué no todos siguen entonces esa estrategia? Escribamos que la respuesta es muy sencilla. No lo practican porque no saben cómo implementarlo. Algunas iglesias han trabajado por años con células, las llaman, o grupos pequeños. Sin embargo, después de un tiempo, los grupos se fatigan, en algunos casos hasta desaparecen, se acaban. Estas congregaciones entonces se preguntan, ¿por qué los grupos caen en rutina? Y otra pregunta, ¿por qué hay cansancio en los integrantes del grupo? ¿Por qué los grupos caen en rutina y por qué hay cansancio en los integrantes del grupo y se aburren? ¿Por qué será? Bueno, un análisis a estos grupos es necesario para mantenerlos productivos y evitar que caigan en esa fatiga espiritual. Sin embargo, algunos ministros y líderes religiosos se resisten a implementar innovaciones en las células o grupos porque interpretan que esos cambios es como una amenaza a sus creencias, a sus doctrinas. Y eso no es así. Anotemos acá que al ser escrita esta investigación del doctor Julio Juárez,
Él lo hizo bajo un contexto que ayuda a entender más la problemática actual que atraviesan los grupos pequeños en muchos lugares del sur y el norte de América. Y él dice que a través de estos años Dios me ha dado la oportunidad de formar pastores de muchas denominaciones cristianas. Además, he impartido clases y seminarios sobre la historia y desarrollo de los pequeños grupos en muchos lugares. Antes de jubilarme, mientras trabajaba como pastor de la iglesia adventista, se plantaron 2 nuevas congregaciones como resultado de la implementación de grupos pequeños en los Estados Unidos. Por años, dice él, he estudiado el desarrollo de células en diferentes iglesias. He observado reuniones de grupos pequeños de diferentes tradiciones cristianas desde el Perú hasta Canadá. Así que es un buen conocedor de este tema. Sigue diciendo él que en muchos lugares he observado un fenómeno que se repite vez tras vez. Muchos ministros y líderes están conscientes de lo que pasa actualmente en sus células y poco a poco se implementan estos principios expresados en este tema para obtener mejores resultados en la evangelización. Quiero presentarles a continuación, dice él, cómo se realizan ciertas reuniones de células en algunas regiones de América. Entonces, de aquí en adelante vamos a sintetizar las investigaciones del pastor Juárez respecto a los grupos pequeños. Al final de esta sección, pues se van a dar algunos principios para que cada congregación, por medio de sus grupos pequeños, pues pueda implementarlos. Miremos entonces, según el concepto del pastor Juárez, los grupos de estudio basados en un sermón de una iglesia evangélica. Él fue a esa iglesia y logró en síntesis sacar esta conclusión. Esta iglesia evangélica reúne una vez por semana, se reúne en diferentes casas, ¿ya? El día y la hora lo decide el grupo y cada semana el pastor les proporciona a los líderes del grupo un resumen del último sermón de él con preguntas. Cada grupo le informa la cantidad de personas y de visitas que llegaron a la reunión y la cantidad de ofrendas que recogieron. Recogen dinero en esas reuniones. Algunas veces pareciera que el propósito del grupo es ver quién recolectó más ofrendas. La competencia de grupos en ese sentido. Entonces, surge una pregunta, la vemos en pantalla. ¿Cómo es la dinámica del grupo de este tipo de iglesias evangélicas? Quebrar el hielo. Quebrar el hielo es cómo empezar. Cantos, oración, testimonios, el tema de estudio, tiempo para ofrendas, oración de despedida y un refrigerio. Al observar cuidadosamente el impacto en las reuniones, en las visitas y a los demás miembros del grupo, el doctor Juárez pudo comprobar lo siguiente que vamos a enumerar. Y es que muy poca variación en los cantos. Siempre son los mismos cantos. Las personas que testifican y las que hacen pedidos de oración son las mismas siempre. Qué cosa, ¿no? Los testimonios, sigamos leyendo, y los pedidos de oración, pues por lo regular no cambian. Casi siempre es lo mismo. Cambiemos. Y se ve pues que los líderes no han sido entrenados para ayudar a las personas a testificar y hacer pedidos de oración. No hay entrenamiento. Lo que por iniciativa puedan hacer. Y en muchas ocasiones, como leemos aquí en pantalla, no hay testimonios de alabanza, de gozo y de triunfos, pues solo se oyen testimonios de quejas,
enfermedades y fracasos, donde se deja la idea de que Dios no tiene poder, Dios no nos oye. Por otro lado, cuando se recoge la ofrenda, se enfatiza en el hecho de que recuerden que el grupo del hermano tal recogió determinada cantidad y nosotros podemos recolectar hoy más. Una competencia de quién recoge más ofrenda. Caramba, no creemos que ese sea un objetivo ni una actividad propia de un grupo pequeño. Y luego, claro, ellos informan en qué lugar o casa será la próxima reunión del grupo. O sea que no hay un lugar estable. Siempre es en lugares distintos, los mismos cantos, los mismos testimonios, los mismos pedidos de oración, una monotonía impresionante en eso. Por último, hay que hablar del refrigerio. El doctor Juárez lo echó de ver. El refrigerio, cuyo tiempo, dice, se alarga más de la cuenta, pues los feligreses se olvidan de lo que se habló en el grupo y se enfocan en otras cosas. Bla, 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 mientras comen, mientras beben lo que se preparó ahí. Y claro, en cada casa distinta donde cada semana se hace esa reunión, pues tratan de superar a la que fue hace 8 días y hacer más comida y hacer mejores cosas de comer y mucha charla y bla, bla, bla. Yo por eso personalmente, cuando enseño la técnica de dar estudios bíblicos y le he dicho a mis alumnos, cuando al final del estudio me dicen, ay, espérense, les hago un juguito un momentico que vamos a comprar unos pan de bonos. Le he dicho, digan, gracias, guárdenlo para la próxima ocasión, para dentro de 8 días, al comienzo del estudio, porque es que nos tenemos que ir. Y usted no está mintiendo, usted se tiene que ir, yo me tengo que ir. ¿Cómo ve? Alargar ahí el efecto espiritual, mental, psicológico del estudio, se olvidó. Yo tengo que irme para que se quede el Espíritu Santo dándole vuelta en la cabeza a las personas. Pero si me quedo comiendo el pan de bono, tomando el jugo, el café, el chocolate, se disipó la enseñanza espiritual. Eso es probado y es una gran verdad. Pues bien, en ese tipo de religiones evangélicas pareciera que es más importante el refrigerio que el mismo estudio, que la misma reunión. Además, en el estudio, pues, el pastor encontró que había muy poca participación. El Ya, líder repite exactamente lo que el pastor dijo en el sermón. Imagínense ustedes el sistema. Predica el pastor en la iglesia y va a venir los grupos, repiten el sermón del pastor. No. Si alguien opina diferente, el líder dice, el pastor así lo dijo mientras predicaba. Esta frase, el pastor Juárez encontró que se repitió varias veces en grupos evangélicos. No hay al final una conexión para integrar el grupo con la comunidad, con los vecinos. El líder habla casi todo el tiempo, como yo. Las visitas no se sienten integradas. Algunas veces las visitas ni saben de qué habla el líder del grupo. Y se puede decir que este es un modelo de líder estrella y no de un líder facilitador. Qué terrible, ¿no? Lo admirable de estos grupos consiste en que cada semana se reúnen y son muy leales a su pastor y lo que su ministro dice, así es. Anotemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles cosas debiera hacer este tipo de iglesia? Anotémoslo. Un entrenamiento para líderes de grupo y la instrucción debe de incluir lo siguiente: enseñarles a los hermanos a testificar. Entonces, primero hay que entrenar a los líderes, hay que enseñarles cómo enseñar a los hermanos a testificar, enseñarles a enseñar cómo se testifica. Y esto lo aprendimos aquí hace ya unas semanas atrás de cómo testificaban
en la iglesia primitiva. A ver, un repaso cortico. ¿Cómo era yo? ¿Cómo vivía antes de encontrarme con Jesús? Segundo, ¿cómo me encontró el Señor? Y tercero, ¿quién soy yo hoy? ¿Qué siento? ¿Qué vivo con mi Señor Jesús? Y por último, ¿cómo deseo que tú también experimentes lo mismo? Ese es el resumen de cómo testificar. Entonces, esas iglesias tienen que preparar a sus líderes, enseñarles a testificar y que ellos a su vez le enseñen a sus hermanos a testificar. Otra cosa que deben hacer es aprender a saber hacer pedidos de oración y a ser más dinámicos y participativos en la enseñanza en esos grupos, obvio, porque se convierte en una sola predicación en un grupo, en una célula y eso no va a aprovechar. Por otro lado, el líder debe estar educado e instruido a ser un facilitador. De esta manera, podrá conectarlos con su comunidad, con los vecinos. Ese es el objetivo, no solo reunirnos ahí, no, tratar de ser una luz para el vecindario. Y además de esto, el líder debe aprender a integrar al grupo a las visitas. Desde la primera vez que estas llegan a una reunión de células, hay que saber cómo integrarlas, hacerlas partícipes y que hablen. Si el grupo a donde usted asiste tiene estas características, este es el momento de integrar o implementar los principios que practicó la iglesia primitiva y que hemos venido estudiando ya por varias semanas. Bueno, esto en cuanto a una iglesia evangélica. Veamos algunos grupos basados en discipulado. Esto sacado pues de una iglesia de tradición netamente evangélica, ¿ya? Estos grupos se reúnen una vez por semana. El día y la hora lo deciden los integrantes del grupo. Su objetivo, hacer discípulos, eso está muy bien. Y muchas iglesias de la tradición evangélica lo practican semana tras semana. Pero entonces veamos, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que hacen en estos grupos? Pues quebrar el hielo, o sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo es la bienvenida? ¿Qué digo para iniciar la reunión? Eso es quebrar el hielo. Cantos, oración, testimonios, el tema de estudio, la oración final y el refrigerio. No falta, ¿no? Esa es otra iglesia evangélica. Por otro lado, pues tendríamos que formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es el programa que sigue esta clase de grupos? Anotémoslo. La música es la misma. No hay innovación. Siempre cantan lo mismo. Al igual que el grupo estudiado anteriormente, anotémoslo, son los mismos hermanos los que testifican, los mismos de siempre. Y son los mismos que hacen pedidos de oración. No hay variación. Por otro lado, anotemos que en resumen, no están entrenados por los líderes para testificar y hacer pedidos de oración. No se les ha enseñado. Y hablando del refrigerio, escribámoslo en pantalla también. Algunas veces es más largo que la misma reunión. Grave, ¿no? Y al final pues se pierde el sentido espiritual de la enseñanza compartida con el grupo. Anotemos también que los líderes necesitan ser instruidos para saber manejar cada punto de la reunión de esos grupos, de esas células. En cuanto a la enseñanza, pues cada líder recibe del pastor un libro con diferentes tópicos para formar discípulos. Estos temas varían entre oración, estudio de la Biblia, ayuno, doctrinas, etcétera.
Y la idea encerrada en cada tema radica en el sentido de que los integrantes de esas células no están maduros en el camino cristiano, porque ignoran muchas cosas básicas. No se los ha entrenado, no se los ha enseñado. Cuando ellos entiendan toda esa temática, estarán listos para ser verdaderos discípulos. No obstante, hay muy poco espacio para discutir. El líder se convierte en un maestro estrella, además no hay conexión con la comunidad, al miembro se le informa, pero no se le forma para que se reproduzca, para que consiga más armas. No, tal y como lo dice la iglesia primitiva con sus discípulos, no se ve esa reproducción. Pero las iglesias que practican esta clase de grupos tampoco admiten sugerencias porque creen que se atenta contra sus propias doctrinas. Siempre el mismo prejuicio. Quien recomienda estos estudios en este tipo de iglesias evangélicas es el Consejo de Ancianos. Y si alguien pretende cambiar los estudios, es como intentar cambiar una parte de la Biblia. Ay, cualquier sugerencia la interpretan como un cambio en sus creencias y cualquier cambio tiene que ser por medio del Consejo de Ancianos y si los líderes no lo aprueban, consideran Babilonia cualquier cambio que quiera hacerse. Grave, ¿no? Si un líder de grupo intenta cambiar los temas por otros más dinámicos, lo disciplinan, lo sancionan. Bueno, que Dios ayude a estas iglesias y a sus líderes a entender cómo funcionó la iglesia primitiva. Ahora veamos lo que el pastor Juárez encontró en unos grupos de la iglesia de Willow Creek en Illinois, Estados Unidos. Dice él, asistía a un grupo que ofrecía la iglesia de Willow Creek en Illinois. Está en una mega iglesia evangélica independiente. Mega iglesia, quiere decir miles de miembros. Se caracteriza por tener muchos miembros de clase media alta en Illinois. Gente muy acomodada, pues. Y él llega entonces a las siguientes conclusiones. Está en pantalla. La base de crecimiento de esta iglesia son las células o grupos pequeños. Ahí va muy bien. En segundo lugar, los líderes de cada célula son entrenados para la multiplicación de esa célula. Buen camino, buen camino. En tercer lugar, la dinámica de la reunión es muy participativa. Qué bueno. Desde los cantos, las oraciones, los testimonios y el estudio. Maravilloso. Y además de eso, notemos que el estudio es muy actualizado y relevante. Bien hechecito. Quien lo dirige, anotémoslo, es un facilitador. O sea que él no es la estrella. No, claro que no. Por otro lado, cada mes tienen una actividad social en algún restaurante o en un campo de boliche o en alguna cancha de fútbol, ¿cómo les parece? Actividad social, sociodeportiva, pudiéramos decir. Es que cabe eso en un grupo pequeño. Creo que sí, porque a ellos les da un resultado extraordinario. Y reunirnos socialmente al aire libre, ¿es pecado? Hombre, claro que no. Eso va a ganar muchos amigos, mucha simpatía. Un par de observaciones con respecto a esta clase de grupos sería que durante el estudio usan como 20 textos y aunque el líder es un facilitador, no deja que otro integrante del grupo sea el maestro, ni mucho menos los entrena para eso. Pues para que una persona sea entrenada tiene que ser miembro de la iglesia y después recibir la instrucción. La clase de grupos que se practican en esta iglesia de Willow Creek son para crecimiento. Sí, muy bien.
Los líderes tienen una visión y semana tras semana motivan a sus integrantes y a las visitas para que inviten a otras personas a las reuniones. Debido a esa visión de crecimiento, entonces los líderes hacen que las células se multipliquen rápidamente. Los libros de estudio son renovados periódicamente por los líderes superiores. Todo eso es maravilloso. Lo único aquí que se le critica a este tipo de iglesias es que sus estudios, sus temas, tienen demasiados textos bíblicos y que solo tiene la palabra el facilitador. Hablemos ahora de grupos en una iglesia pentecostal de Chicago, Illinois. Dice el pastor Juárez, estuve observando en varias ocasiones las reuniones de grupos de una iglesia pentecostal independiente en Chicago, Illinois, y anotó los cantos, los testimonios y las oraciones se tardaban un poco más de media hora. ¿Ustedes saben cómo son los pentecostales? Cantan y cantan y cantan hasta que ya no hay más fuerza. Tremendo, ¿no? Cantos por más de media hora. Y realmente no había un libro de temas, dice él, que sería otra cosa para anotar, sino que se estudiaba un tema inspirado en el momento que se les ocurría. Además de esto, había muy poca participación y muchos textos de la Biblia, demasiados. Algunos de ellos sin relación el uno del otro, simplemente porque salía ahí, se les ocurría leer ese texto. Además, no realizaban alguna actividad social porque la consideran pecado, ni había un tipo de instrucción para sus líderes grave. Sin embargo, estos grupos no duran mucho tiempo porque no hay un plan bien estructurado con una visión clara que todos sigan. Y en este sentido, pues los grupos pequeños en la iglesia pentecostal duran muy poquito y se consigue muy poco. Por último, esta tarde abordemos una denominación que ha impactado al mundo, que hay algunas cosas buenas de ellos, pero hay otras tantas que no son tan buenas. Pongamos en pantalla la pregunta: ¿por qué los testigos de Jehová no pueden tener grupos pequeños? ¿Sabían ustedes eso? Los testigos de Jehová no practican grupos pequeños. Las reuniones las llevan a cabo en los salones del reino y algunos son enormes. Cada miembro es entrenado, sí, para cumplir cierto número de horas de trabajo misionero a la semana. Esta labor consiste en repartir literatura y en buscar estudios bíblicos. Entonces, una pregunta surge aquí. Anotémosla. ¿Por qué los testigos de Jehová no pueden tener grupos en las casas? Son varias las razones por las que ellos se inhiben de esta actividad. Y vamos a anotarlas aquí en pantalla. Primero, no pueden orar estando un incrédulo presente, porque eso los contamina. Ay, imagínate eso. Qué creencia tan tremenda. No pueden orar estando un incrédulo presente porque los contamina. Caramba, ¿de cuándo acá sacaron eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? Otro punto sería que un incrédulo no puede opinar de la Biblia hasta que esté debidamente convertido en la doctrina. Entonces no hay participación. La persona que recibe el estudio apenas mueve la cabeza y dice que sí. ¿Ya? No puede opinar de la Biblia hasta que esté convertido a la doctrina de los testigos de Jehová. Por otro lado, la mentalidad de un testigo de Jehová consiste en que ellos siempre son los maestros en una reunión. Los demás no. Los demás no pueden hablar. Ellos son los maestros. No son los únicos que tienen la razón. Y otra, que bajo ninguna circunstancia está permitido
promover el diálogo y la participación de los inconversos en una reunión dirigida por ellos. ¿Cómo les parece? Pues claro, ante esas costumbres y esos principios que tienen, pues no pueden tener grupos pequeños, que tendría todo el mundo estar enmudecido escuchándolos. Qué cosa, ¿no? Pero no todo es malo. Veamos que hay un asunto muy positivo en los testigos de Jehová. No su doctrina, no, sino el empeño que tienen al buscar estudios bíblicos. Cada semana informan en la iglesia las horas que trabajaron y la zona geográfica. Cumplir las horas es un asunto tan importante como lo es cumplir con su doctrina. Hay miembros que desde muy temprano en la mañana están en los parques o en lugares públicos, de casa en casa, repartiendo tratados para cumplir con el tiempo, porque es una obligación alcanzar las horas de la semana. Y, óigase bien, las personas que cumplen fielmente las horas de trabajo estipuladas son premiadas con cargos de liderazgo dentro de la congregación. Así que si un testigo quiere tener un cargo, trabaje harto, trabaje lo suficiente en la obra misionera. Por eso ustedes y yo los vemos de puerta en puerta, por las calles, invirtiendo mucho tiempo porque quieren ser líderes en su congregación. Los superiores, los dirigentes de los testigos les hacen creer que ningún grupo religioso que estudia la Biblia es como ellos. Son los únicos que tienen la verdad. Tienen su propia versión de la Biblia porque creen que todas las versiones están adulteradas. La única verdadera es la de ellos. La llaman la traducción del Nuevo Mundo en español. Y no viene, lamentablemente no viene de los manuscritos originales del hebreo, del griego, del arameo. No, porque los testigos no tienen eruditos en esos idiomas. No hay hispanos que dominen el hebreo, el griego y el arameo. Más bien es una traducción de la versión en inglés. Y el lenguaje que usa la versión hispana es muy antiguo. Para una persona joven es difícil entender las palabras de esa Biblia de los testigos de Jehová. Tremendo, ¿no? Veamos entonces grupos en compañerismo reformado al estilo del Nuevo Testamento. Esto ya es diferente, al estilo del Nuevo Testamento. O sea, son los que practican esta clase de grupos que le llaman justamente lo que hemos venido estudiando ya por varias semanas. Anotémoslo para no olvidar. La casa iglesia. Ellos llaman a estos grupos la casa iglesia, las casas iglesia. Son miles de iglesias diseminadas en Estados Unidos y en muchas partes del mundo que no tienen un templo, pero han convertido las casas en iglesias, tal como lo hicieron en la iglesia primitiva. Su estilo de liderazgo es como lo enseña el Nuevo Testamento. No tienen pastores profesionales para desempeñar un ministerio activo. Sin embargo, ellos usan el siguiente término, pastor maestro, porque el trabajo consiste más en enseñar que en ministrar a los santos. ¿Es bueno o es malo? Enseñar más que predicar. Está muy bien, ¿no? Cada casa iglesia es independiente administrativamente, pero unidos a través de la misma doctrina. Por otro lado, anotémoslo, son grupos muy participativos y dinámicos que su propósito es formar líderes de acuerdo con el modelo de la iglesia primitiva, lo que hemos estudiado. Y además de esto, pongamos acá que estos grupos tienen muy poca
predicación, porque su énfasis está ¿en qué? En la enseñanza, es enseñar. Y para nosotros, el Espíritu de Profecía es lo que recomienda. Menos sermones y más educación, más enseñanza. Eso está muy bien. Las reuniones, escribámoslo, son para edificarse y ministrarse el uno al otro. Muy bueno. Creen, además de eso, que en una congregación grande no se alcanza este objetivo. Y eso es verdad. En las congregaciones grandes no podemos ministrarnos los unos con los otros, edificarnos unos con otros, ayudarnos, participar. No, la iglesia de 200, 300, 500, 1000 metros, 1000 miembros, perdón, ¿qué oportunidad va a tener de participar un miembro? No lo hay. Por eso este plan de la iglesia primitiva de la casa iglesia fue un plan de Dios, donde todas las personas, por ser pocas y como familiares, como vecinos, pues pueden participar. Además de esto, este tipo de iglesias han entrenado a ayudarse mutuamente y hacen de la iglesia una comunidad de servicio. De servicio. ¿A dónde? A la comunidad. De diferentes maneras. Entonces, se relacionan con la comunidad y ganan su amistad, su simpatía y la ganan para el evangelio. Los dones espirituales que cada miembro posee, pues son vitales para la dinámica y el servicio al grupo y a la comunidad. Uno descubre que es bueno, que Dios lo dotó y lo aplica en su comunidad. Tiene mucha relación con el vecindario, cosa que a veces nosotros no hacemos, nos encerramos y no nos relacionamos. A quienes llegan a formar parte, se les entrena para reproducirse, como en la iglesia primitiva. Los grupos tienen su fundamento, no en programas, no, sino en personas. No le dan importancia al programa en sí, sino a las personas. Y eso está muy bien. Siempre las personas son lo más importante. Y para Jesús, las personas eran lo más importante. Eso está muy bien. Por otro lado, no hacen un servicio religioso, sino que se les enseña a los discípulos a servir a la gente. La visión de la casa iglesia, entonces, es motivar la participación de todos, ya sean visitas o miembros. Qué bueno, ¿no? Los cargos de liderazgo, pues, son carismáticos, aunque se les anima a recibir entrenamiento. No es lo más importante. Por otro lado, ellos tienen reuniones constantes de capacitación por personas muy especializadas que ayudan a esos líderes a ser más efectivos en su ministerio. Eso está excelente. Eso está muy bien. Y nótese, personas muy especializadas, no cualquiera. Continuamente, constantemente hay capacitación y eso es lo que debe haber en nuestras iglesias. Ahora bien, por ser casa iglesia, los estudios son muy dinámicos. Se busca constantemente la participación de todos. Los estudios son bíblicos, también relevantes a la sociedad actual. El líder está entrenado para hacer participar a todos. Los temas son sencillos, pero muy bíblicos. Y la doctrina la estudian individualmente, aparte del grupo, con los nuevos conversos. O sea que casi en este tipo de reuniones de célula no estudian doctrinas. La hacen ya personalmente con las visitas, con los participantes nuevos. Estos grupos, por lo tanto, están muy bien establecidos porque tienen siempre algo especial también para los niños que asisten a las reuniones. No se olvidan de ellos.
Los líderes enseñan a los discípulos a ayudarse mutuamente en las cosas de la vida cotidiana, del trabajo, del alimento, de los problemas del hogar, etc. Estas iglesias tienen lugar para que cada discípulo ofrende y diezme cada semana. La mayor parte del dinero lo usan para proclamar el evangelio y ayudar a misioneros que plantan nuevas iglesias en otros lugares. Estos cristianos no construyen templos porque siguen al pie de la letra el modelo de la iglesia primitiva que hemos estudiado acá. Los estudios que preparan pues tienen dos objetivos: informar e integrar a cada persona presente. Informar e integrar a las personas. Informan por medio del estudio e integran a través de la práctica del estudio, del entrenamiento. Los temas están siempre orientados hacia el servicio. ¿Cómo servir? Ellos saben que un grupo pequeño es manejable, pero una iglesia grandota, inmanejable. La enseñanza es lógicamente mucho más efectiva en los grupos pequeños porque produce frutos a corto plazo. Algunos especialistas en este tema de crecimiento de iglesia pues ven este movimiento de casas iglesia en aumento como un futuro de la iglesia cristiana. Grupos como estos surgen silenciosamente en los 5 continentes y en algunos lugares en donde el cristianismo tiene muchas limitaciones. A China, países árabes, incluso en la misma India, hay sitios donde los cristianos no son bienvenidos y estos grupos de casa iglesia tienen éxito. En regiones del mundo en donde es difícil extender el reino de Dios, la casa iglesia, el grupo pequeño, está siendo muy, pero muy efectivo. Algunas observaciones al respecto y con esto terminamos hoy. Estos grupos en muchas regiones del mundo han comenzado a ser atacados por las autoridades porque creen que los grupos religiosos deben reunirse en un lugar autorizado para el culto. Los dueños de las casas son multados en algunos lugares por insistir en las reuniones. ¿Cómo les parece? Esa es la razón por la que ahora se rotan de hogares para no ser descubiertos o alertados por la vecindad. En los primeros tiempos de la Revolución Cubana, nuestros hermanos sufrieron mucho de ese tipo de persecución. Cuando hacen una reunión grande, entonces en esos lugares donde no es bueno reunirse en grupos pequeños, pues arriendan un salón grande para congregarse y a eso le llaman celebración. Quizás el único punto negativo consiste en que le tienen aversión a las congregaciones grandes. No les gusta para nada. Las mega iglesias pues tienen su lugar en el mundo cristiano, ¿no? No es que tampoco vamos a decir que no puede existir una iglesia de 1000, 2000 miembros, pero quizás sería bueno ayudar a cada ministro a organizar su iglesia en células, en grupos, para crecer y extender el reino de Dios y a la vez que sirvan de apoyo a todo el engranaje de la mega iglesia. Y creemos que las iglesias ya establecidas con edificios pues tienen un lugar en la sociedad actual. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Fue un análisis de iglesias evangélicas, metodistas, testigos de Jehová, pentecostales, etcétera. El manejo que ellos le han dado a las células o grupos pequeños. Este último, que se está dando en Estados Unidos, bastante exitoso, no construyen templos y le dan importancia a las reuniones de hogar. Y eso es lo que hizo la iglesia primitiva. En nuestro próximo tema vamos a ver algo que ninguno de ustedes, mis hermanos, deben perder y avísenle a otras personas. Nosotros trabajamos mucho los grupos pequeños
y también tenemos altibajos. Yo noto aquí en nuestra ciudad y en esta asociación que los grupos pequeños funcionan muy independientemente del plan. En muchos grupos pequeños se hacen cosas que no debieran hacerse, dinámicas que no caben. Así que el próximo sábado, vamos a analizar los grupos pequeños en la iglesia adventista y lo vamos a hacer desde el punto de vista también de especialistas en este tema, para que no se diga que Miguel Ángel Puente se le ocurrió, pero no. Miguel Ángel ha investigado, ha estudiado y por eso exponemos no lo que se nos ocurre, sino lo que otros han investigado y a qué conclusiones han llegado. Y obviamente, desde ya me anticipo a decir, los grupos pequeños son inspirados por el cielo. Así dice el Espíritu por el cielo. Así que, mis hermanos queridos, no podemos faltar a nuestra reunión del próximo sábado porque va a ser supremamente importante. Avísenle a los demás. Y bueno, por hoy entonces vamos nosotros a concluir con una oración. Le hemos pedido a la hermana Hedwig que nos despida en oración. Ella es muy fiel en su asistencia con nosotros. Gracias, pastor. Es que de verdad nos tenemos que capacitar y usted hace una labor inmejorable. Oremos. Gracias. Gracias, Señor Dios mío, porque nos permite estar en la iglesia verdadera, pero también porque creas los mecanismos para que nos preparemos, porque tenemos una misión que cumplir y no podemos estar tibios ni ajenos al programa que se está desarrollando. Por eso rogamos al Espíritu Santo que nos llene de gracia y todo lo que aprendamos aquí se quede grabado en nuestras mentes y lo podamos poner en práctica para que podamos ser verdaderos testigos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre hemos orado. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Amén. hermana Hedwig. A usted, pastor. Bien, a nombre del Ministerio Personal de la Iglesia de Maranata en Cali, de nuestro ingeniero Ron Alberto Fuentes y su asistente, la profesora Rosy Canales, y este servidor Miguel Ángel, les agradecemos su asistencia, su presencia con nosotros. Les deseamos un feliz resto de sábado y una bendecida semana. No olvidemos orar por nuestros hermanos de Ucrania, por favor.